Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don Roberto Moreno, director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches, don Roberto, bienvenido y sobre todo felicitaciones por el nuevo año. Bueno, muchas gracias por su invitación a venir y también muchas felicidades. Esperemos que este año 2013, pues que está empezando, sea muy bueno para todos y para todos los que nos están viendo. Muy bien, comenzamos con usted como director general de Telecomunicaciones. Entre sus competencias se encuentra todo lo relacionado con el consumo de telecomunicaciones por parte de la Administración regional. ¿Cómo ha ido el año 2012 en esta materia? Bueno, 2012 ha sido un año de ajuste del consumo, de ajuste y de eficiencia en cuanto digamos, tanto las infraestructuras de telecomunicaciones como el consumo de telecomunicaciones que tiene la Administración regional. Un gobierno regional en general en España y en toda Europa son gobiernos, digamos, administraciones complicadas, administraciones grandes que no pueden dejar de utilizar las telecomunicaciones porque sin ellas, igual que cualquier empresa, igual que cualquier negocio, pues realmente no podrían funcionar. Pero siendo esta la realidad, sí que es verdad que hemos conseguido un descenso notorio en cuanto al consumo de determinadas tecnologías sin afectar en absoluto a los servicios que se están prestando y sin afectar al funcionamiento normal, no ya del gobierno como tal, sino de la administración regional. Con respecto al año 2010, por ejemplo, en 2012 se ha llevado a cabo, bueno, hemos consumido un 30% menos en telefonía móvil, por ejemplo, que suele ser un dato que a la ciudadanía pues le suele interesar y que mediáticamente pues ha salido bastante a lo largo del año 2012. Hemos racionalizado el uso de Internet, por ejemplo, y como digo, sin afectar para nada a la complejísima red de telecomunicaciones que une todos los centros de la Administración regional. Me estoy refiriendo desde juzgados hasta hospitales, hasta colegios, hasta los edificios de usos múltiples, es decir, todo el enorme entramado de edificios y sedes del gobierno, sin que eso se vea afectado. Como digo, sí es verdad que hemos hecho una racionalización en el uso y en el consumo. ¿Y cuál ha sido el gasto total entonces? Bueno, en telefonía móvil, por ejemplo, sí, ya que estamos hablando, el ahorro total, sabiendo que todavía nos falta por revisar las facturas del mes de diciembre, va a superar los 200.000 euros. Estamos hablando de, por ejemplo, las llamadas de móvil a móvil o de teléfono fijo a teléfono móvil y el servicio de SMS corporativo que utilizan, por ejemplo, los hospitales, los centros de salud y los colegios para enviar SMS pues, a los pacientes, para recordarles que tienen una cita, a los padres de los alumnos, para recordarles que tienen una reunión. De esos teléfonos móviles supongo que habrá teléfonos que no se pueden limitar porque su uso es prioritario, ¿no? Sí, efectivamente hay personal que tiene que estar de guardia, hay servicios que tienen que funcionar 24 horas al día, todos los días del año, no solo hospitales o juzgados de guardia, estamos hablando también de los propios servicios de telecomunicaciones del gobierno o de la red de seguridad y emergencias del 112 que necesitan estar siempre localizados y siempre conectados. Cerrado entonces consumo, se disminuyó el gasto con respecto al 2011. Al 2011 con respecto al 2010, por supuesto, y bueno, seguiremos en esa línea, pues renegociando los precios de las telecomunicaciones del gobierno. Hay que recordar que una administración de tamaño de la Administración canaria, bueno, pues es el mayor consumidor de tecnología de la información y de tecnología de telecomunicaciones pues de nuestra área geográfica. Yo creo que somos el mayor consumidor pues desde Cádiz hasta casi Sudáfrica, ¿no? El mayor consumidor único de este tipo de tecnologías y, como digo, para cualquier empresa de este tamaño, bueno, y más pequeños también, para cualquier familia, lo hemos visto también en Navidad, en los gastos que se ha hecho y en las compras que se han hecho en materia tecnológica, pues no es un gasto, es casi una inversión, ¿no? Es muy necesario hoy en día tener esta tecnología. Y ahorra tiempo, sin duda. Ahorra tiempo, colas, papel, desplazamiento, todo. Desde casa puedes hacer cualquier tipo de gestión. Mantener esa inversión
no solo en infraestructura de telecomunicaciones, sino luego en proyectos y servicios de administración electrónica, que durante el año 2012 hemos abierto 6 sedes electrónicas de otras tantas consejerías y organismos del Gobierno de Canarias, pues efectivamente se nota, porque primero, la administración pasa de estar abierta de 9 a 3 a estar abierta todo el día, todos los días del año. Se pueden hacer trámites por internet en cualquier momento, claro. Eso, por ejemplo, yo me acuerdo, hay un dato que numéricamente es muy curioso. En septiembre pasado presentamos Paquita Luengo y yo, cuando era viceconsejera de Industria, el sitio web, la sede electrónica de su departamento. En concreto, ya se podían iniciar por internet la tramitación de la contratación de electricidad de baja potencia, ¿no? De líneas de baja potencia eléctrica, y el ahorro estimado solo en papel de expedientes que hasta entonces se hacían en físico, en papel, y se almacenaban y demás. El ahorro previsto para este año 2013, gracias a haber puesto esa tramitación en internet, estaba prevista en unos 300.000 folios, solo en términos de folios. Eso implica también que el funcionariado, los funcionarios, pues pueden tramitar mucho más deprisa, y además el ciudadano no tiene que ir a la ventanilla correspondiente en horario de oficina, sino que lo puede hacer desde su casa en cualquier momento. Es decir, hay una serie de ventajas que requieren pues esa pequeña inversión, no pequeña en comparación con otras áreas en tecnología, pero que tienen un rendimiento social muy alto. Don Roberto, ¿qué política sigue en cuanto al uso de tecnología de las comunicaciones en un organismo tan complejo como el Gobierno de Canarias, con más de 50.000 empleados que tiene el Gobierno de Canarias? ¿Cómo es ese tipo de política que se hace? Bueno, el objetivo fundamental es que la tecnología deba servir a la eficiencia en el trabajo, y deba acelerar todo el proceso administrativo. Como digo, esas 6 sedes electrónicas que hemos abierto en 2012, se va a continuar con ese trabajo. En 2013, yo creo que para final de año podríamos estar hablando de que todas las sedes electrónicas de las consejerías y los organismos estén abiertos, y además son también una herramienta de productividad de cara al trabajador de la comunidad autónoma, al trabajador de la administración y también de los altos cargos. Yo creo que dentro de esa política de aumentar la productividad y ser innovadores, uno de los proyectos clave, podríamos mencionar otros, ¿no? Pero uno de los proyectos clave, porque nos ha puesto en la cabeza de la lista de innovación en administración a nivel nacional, ha sido el portafirmas electrónico, el portafirmas móvil. Es decir, el hecho de que altos funcionarios, altos cargos, miembros del gobierno puedan firmar documentación y tramitar documentación desde el teléfono móvil, estén donde estén y en cualquier momento. Eso significa que ya no estamos atados a la necesidad de estar en una mesa o de ir físicamente a la oficina pues a firmar. ¿Y cuáles han sido esos resultados y esa fiabilidad del portafirma? Absolutamente espectaculares. Es decir, el proyecto piloto se cerró en septiembre pasado, inició en marzo y estuvimos de marzo a septiembre con una serie de personas en pruebas, ¿no? Salvo algún momento que alguien estaba en una zona donde no había cobertura. Sí, algo pero, puntual, claro, ahí muy ya puntual. no, porque fue muy puntual, pero claro, ahí ya no tenemos control de en qué zonas hay cobertura y no. El funcionamiento ha sido pues prácticamente del 100% sin fallos, y además es una firma con todos los requisitos de legalidad. O sea, hay que instalar en el teléfono móvil pues tu certificado digital, emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y vaya, el resultado, como digo, ha sido muy bueno. De otras comunidades autónomas nos han preguntado a la Dirección General de Telecomunicaciones que cómo lo hemos hecho, y como en parte pues es software abierto, software libre, pues se le ha dado toda la información. Una de las administraciones también que implantó todo el tema de certificados digitales y mucho tipo de trámites a través de internet fue o ha sido la administración tributaria también. Que sí, ellos fueron pioneros realmente en los últimos
momentos de los gobiernos ya con Felipe González. Estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Ellos efectivamente se dieron cuenta del potencial enorme que tenía antes incluso de la popularización de Internet, el apostar, porque veían claro que ese era el camino. Y desde luego yo creo que de las agencias tributarias europeas, siempre se pone la agencia tributaria española como la más informatizada de cara al ciudadano y la que más servicios presta en remoto, ¿no? Telemáticos. Y eso se nota. También es verdad que lo estamos utilizando cada vez más. Me acuerdo en la última campaña de la renta del año 2012, los servidores, el primer día que se abrió la campaña, los servidores se colapsaron, ¿no? Y bueno, es que ha habido un aumento tremendo, ¿no? Desde el año 2011 al 2012 del uso de esas tecnologías. Sí, también, hablando de colapsar, también en un momento dado también se colapsó la página web de la Casa Real, porque todo el mundo estaba interesado en ver determinado tipo de asunto, ¿no? Que realmente es algo al cual los ciudadanos, sobre todo también ahora en campaña de Reyes y Navidad que ya pasó, pues subió todo el tema del uso de las tecnologías y la compra de tabletas un 4%, sobre todo los más pequeños, que son los que más están en contacto también con pero esto. Es que los más pequeños ahora van a ser los ciudadanos que van a utilizar la administración electrónica dentro de muy poco tiempo, porque los niños crecen rápidamente, ¿no? Y efectivamente eso nos da una pista a las administraciones públicas, que ya a lo mejor la administración electrónica, tal y como la conocemos, accesible desde ordenadores de sobremesa, desde ordenadores fijos, se va a quedar obsoleta en muy poco tiempo. Y ya en el gobierno canario lo sabemos y estamos iniciando proyectos piloto también para migrar determinadas aplicaciones a ser utilizadas desde un dispositivo móvil, ya sea una tableta o un teléfono móvil, porque al final para los consumidores de información, para los consumidores de datos y para los usuarios de determinados servicios, el futuro va a pasar por una tableta o por un teléfono móvil inteligente, por un smartphone, y cada vez menos por un ordenador de sobremesa, ya sea portátil o de las antiguas columnas, ¿no? Se quedarán, digamos, para producir cosas. Siempre habrá ingenieros, arquitectos, medios de comunicación que necesiten ese tipo de infraestructura informática para su trabajo, pero desde luego para el perfil de consumidor de información o de servicios puro y duro, yo creo que en cuanto se despliegue la nueva tecnología de Internet rápida en movilidad, la tecnología 4G, que las grandes operadoras están en ello, vamos a ver la siguiente ola de transformación, es decir, ya ahí sí que va a haber un boom de tabletas que habrán evolucionado muy rápido también y de teléfonos móviles que están evolucionando casi mes a mes, ¿no? El tema también de las tecnologías se aplica también, don Roberto, lo sé porque hay unas compañeras que hacen un programa conmigo de moda, el tema de la moda también, en la tienda online, pues ves el vestido, lo compras y ves cómo realmente te quedaría a ti todo sin moverte de tu casa, pues ya lo mandas y te lo prueban. Y realmente llegará un momento en que a lo mejor prácticamente no iremos ni a la boutique o a la tienda a comprar ese vestido. También es importante lo que es la tienda online. No, sin duda, y a eso habrá que añadir que el propio objeto te va a avisar cuando se quede obsoleto, cuando ya no te sirva, cuando haya pasado de moda, porque esa ropa que uno se va a comprar va a llevar un chip que no se va a ver, porque va a estar entreverado en el tejido, que te va a decir pues que bueno, ya está viejito y entonces tienes que comprarte otra camisa, o que la marca de la camisa mandará información y bueno, te avisará de que hay otros modelos. Estamos yendo hacia el Internet de las cosas, en donde ya las personas estamos conectados, ya los ordenadores están conectados, ahora hay que conectar, ya el televisor está conectado. Ahora hay que conectar la nevera, hay que conectar el horno, que también está, hay que conectar el coche, que está prácticamente, y la ropa. Y en eso hay varias empresas españolas que bueno, que ya están haciendo sus pinitos, esa ropa inteligente que va a tener mucha información
del propietario, que habrá que ver cómo como se la casa utiliza también. inteligente, don Roberto, también. La casa inteligente exacto, también, que exacto. te dice si... Sí, bueno, la nevera, yo creo Sí. que en cuestión de 2 años te va a avisar al teléfono móvil, por supuesto, allá donde estés, y te dirá, mira, la lechuga es conveniente que la saques ya porque esto ya Sí. tiene mala pinta. Entonces, no, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Otro tema también importante es el crecimiento que está experimentando todo el tema de las herramientas informáticas corporativas del gobierno que usted dirige. ¿Qué novedades ha supuesto su gestión en este campo a lo largo del 2012? Bueno, hemos dado esos primeros pasos que mencionaba antes de pasar de la e-administración a la m-administración, de la administración electrónica, digamos ya tradicional, a la administración en móvil, con ese primer proyecto piloto interno a la administración, pero que nos va a servir como calentamiento, como experiencia previa a lanzar a la ciudadanía el acceso a través del móvil a la administración. Y desde luego el aumentar esas ventanillas electrónicas abiertas continuamente de cara a la administración. También hemos llevado a cabo pues, una racionalización de las redes de comunicación. Muchas veces son temas que la ciudadanía no ve, pero sin las cuales la administración no funciona, lo mismo que cualquier gran empresa o gran corporación. Y el utilizar, por ejemplo, recursos de software abierto e ir abandonando en la medida de lo posible, porque hay pues, muchas aplicaciones que, no siendo software abierto, pues tampoco son fácilmente sustituibles, ¿no? El ir adoptando cada vez más aplicaciones de código abierto. Desde luego, todo lo que hacemos en administración electrónica, que es una herramienta propia del Gobierno de Canarias dentro del gran proyecto que se llama Platino, es software abierto. De hecho, se la hemos ofertado al resto de administraciones locales en Canarias. La quieren utilizar, pues la tienen a disposición de administración electrónica, y vamos a seguir en esa línea de potenciación tanto de desarrollo de aplicaciones en software abierto como de uso de aplicaciones en software abierto. Eso ha llevado a un ahorro también. Se han comprado menos licencias de software privativo y se han ido sustituyendo conforme se iban caducando los contratos que estaban en vigor, pues determinados programas que podían ser sustituidos por programas en software de código abierto, programas de software abierto. ¿Qué planificación tiene su departamento para 2013 en materia de administración electrónica? Bueno, eso que le estaba comentando de abrir el resto de sedes electrónicas, pues es una prioridad, y estamos embarcados también en un proyecto de unificación de los registros de todas las administraciones locales, el proyecto SIR Orbe. En esto estamos con el Ministerio de Hacienda, es un proyecto de la etapa de Zapatero, o sea, en esa famosa herencia que todo el mundo habla de Zapatero, entra también cosas buenas en esa herencia, y este proyecto es uno de los principales. Se hizo durante la etapa de Zapatero, se acabó hace unos meses, y básicamente consiste en que todos los registros de entrada de cualquier administración lo sean para cualquiera de las otras administraciones, y que electrónicamente el documento que presente un ciudadano sea transmitido sobre la marcha a la administración o al departamento de la administración al cual realmente vaya, aunque lo esté presentando en otro registro. Es decir, yo puedo dar entrada a una solicitud para una beca, estoy hablando en un caso práctico, llevo mi solicitud por escrito, además puede ser una beca para el ministerio, y lo llevo al ayuntamiento donde yo viva, el documento se escanea y sobre la marcha va a la administración de destino, es decir, se le dará por supuesto un número de registro al ciudadano, pero nos ahorraremos todo el trasiego de papel y sobre todo la espera desde que físicamente la solicitud que sea o el documento que sea entra por el registro del ayuntamiento que sea y llega al ministerio correspondiente, que pueden tardar días, si no semanas, ¿no? Es un proyecto muy interesante. Primero, ahorrará mucho papel, y segundo, la transmisión es instantánea. Entra en una administración y a través del sistema informático, con total y absoluta seguridad en la documentación, llega a la administración, la cual reconoce que ha llegado, con lo cual el ciudadano pues está tranquilo en cuanto a ese
comienzo de la tramitación, ¿no? ¿Cree usted que ya los ciudadanos ya nos estamos ya un poco olvidando de todo, hay que presentarlo mediante papel, don Roberto? Poco a poco, sí, poco a poco es cuesta bastante. Sí, porque hay que tener siempre previsto el uso del documento en papel, porque lo manda la ley, por supuesto, y hay un cambio cultural también, ¿no? Hay un cambio de, yo entiendo que la ciudadanía, una parte de la ciudadanía, prefiera tener el papel con el registro de entrada a tener una contestación de un correo electrónico que le pueda llegar a una dirección electrónica diciendo que sí, y que eso tiene validez, que sí que ha llegado y que eso tiene validez, la misma validez legal que el registro de entrada, ¿no? Yo entiendo que hay todavía hay una inercia cultural en todos que se va a ir venciendo con el tiempo, ¿no? Mejor que la gente. Yo creo que sí, sin duda, sí, porque además ya están acostumbrados a recibir los deberes vía correo electrónico, con lo cual... Una de las administraciones que tiene que cambiar bastante es la de justicia. De hecho, todos los procedimientos, todo papel, comunicar también al ciudadano si un juicio, una citación está anulada porque el juez puede estar enfermo o se suspende, todo ese tipo de situaciones no se pueden comunicar a través de un móvil. Hay muchísimas cosas que la Administración de Justicia también tiene. Bueno, la Administración de Justicia, digamos, tiene los mismos males, entre comillas, que el resto de administraciones en este sentido, ¿no? Efectivamente hay un cambio cultural y se tienen que adaptar los procedimientos también. Pero fíjese que en prácticamente todas las comunidades autónomas que tienen la justicia transferida ya utilizan grandes sistemas informáticos. Además, el Ministerio pues, ha alabado públicamente en más de una ocasión el sistema de justicia, el sistema electrónico de justicia, el sistema informático de justicia en Canarias, en donde el almacenamiento de todos esos datos, el almacenamiento de todos los procesos es digital. Eso, más que un problema de comunicación con el ciudadano, que al final nos acabaremos adaptando, va a generar o podría generar en el futuro un problema de almacenamiento digital, porque se necesitarán equipos con una gran capacidad, porque eso va a ir creciendo, ¿no? Eso lo tenemos contemplado, bueno, cada vez que abrimos una sede electrónica y en las sedes que se van a ir abriendo a lo largo de este año, tenemos previsto hacer una inversión en adquisición de equipos de almacenamiento, ¿no? La agencia tributaria, ya que estamos hablando del caso, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo se tienen que almacenar una gran cantidad de datos que tienen que estar siempre accesibles debido a la popularización de ese uso de esas herramientas. Otro tema también, ¿qué planificación tiene su departamento para 2013 en materia de administración electrónica? Ya lo estaba contando, ¿no? Pero también, ¿cuál es el principal uso que hacen los ciudadanos de esta administración electrónica? Bueno, hay muchas peticiones de información de todo tipo y desde luego hay cada vez más, desde luego conforme se han ido abriendo esos procesos administrativos electrónicos, inicio de procedimientos administrativos. En esto, en paralelo, el Gobierno de Canarias está llevando a cabo una simplificación de todos los procedimientos. Están revisando pues todo ese catálogo de procedimientos administrativos de lo más diverso que tiene el Gobierno de Canarias, para, a la vez que se hace el esfuerzo de ponerlos en red, simplificarlos al máximo, incluso en algún caso, si se ve que ya no es necesario, pues eliminarlo, ¿no? Entonces, en esto, junto con la Inspección General de Servicios del Gobierno de Canarias, estamos trabajando pues en esas dos líneas. Es decir, simplificar al máximo los procedimientos para que, una vez que están bien definidos y ya simplificados, pasarlos a su versión digital, porque estamos viendo que efectivamente es un beneficio para la ciudadanía, para todos nosotros. Otro aspecto también importante es la inversión en tecnología, que es importante, y sobre todo en momentos de crisis y disminución presupuestaria. ¿Cuáles son ahora las inversiones, las prioridades de inversión para 2013? Porque aunque estemos en crisis y la inversión haya sido menor, el uso de las nuevas tecnologías es vital en cualquier empresa, inclusive en nuestra propia casa, ¿no? Sin duda, nadie decide
o nadie rechaza ya la idea de que la tecnología no solo es parte de nuestra vida o parte de nuestro ocio, sino parte de nuestra productividad como trabajadores, y esa conexión con el mundo y uso de la tecnología es esencial para no quedarse aislado, ¿no? En cuanto a las inversiones, vamos a seguir con un capítulo muy importante en la mejora del sistema Atlante, del sistema informático de justicia, exacto, que bueno, ha tenido algunas novedades en el año 2012, se está permitiendo ya el teletrabajo a los magistrados con total y absoluta seguridad, y vamos a seguir invirtiendo en esa línea para modernizar el servicio de la Administración de Justicia. Tenemos también se mantiene, por supuesto, no podía ser de otra manera, la inversión en la red de seguridad y emergencias que cubre todo el archipiélago, la red de transmisión de datos y de telecomunicaciones del Gobierno de Canarias, que además sirve de soporte a la conexión WiMAX de los centros educativos, con lo cual ahorraremos el presupuesto correspondiente a la conexión a Internet de esos centros educativos, porque se va a hacer a través de la red del Gobierno de Canarias como autoprestación. Vamos a mejorar los sistemas de almacenamiento de datos, porque la popularización del uso de la administración electrónica implica que la administración regional pues necesita más discos duros, digámoslo así, para guardar toda esa información. Bueno, seguiremos, por supuesto, mejorando, como digo, las sedes electrónicas, donde también vamos a hacer una pequeña inversión, sobre todo porque esas sedes electrónicas, una vez que uno las abre, luego las tiene que mantener. Es decir, no es ponerlas a disposición ciudadana y a continuación olvidarse. No, hay que mantenerlo, hay que tenerlo siempre abierto, hay que añadir nuevas funcionalidades y nuevos servicios, porque también la ciudadanía nos hace sugerencias de cómo mejorar los servicios electrónicos y, por supuesto, se atienden. Don Roberto, ¿qué tecnología de la que quiere usar el Gobierno de Canarias está hecha aquí, en Canarias? Bueno, yo creo que los ciudadanos deben saber, y yo creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos del proyecto Platino. El proyecto Platino, que es todo el intrincadísimo digamos, creación de ingeniería de software abierto, que es la base de todas las aplicaciones de administración electrónica del Gobierno de Canarias, incluyendo las páginas web y, por supuesto, todas estas sedes electrónicas que hemos visto, es propiedad del Gobierno de Canarias. Se ha hecho aquí, se ha hecho con cerebros canarios y utilizando tecnología software desarrollada aquí en el archipiélago, y cuya inversión, cuando se ha tenido que hacer, se ha quedado aquí en las islas, ¿no? Es un producto tecnológico por el que, al ser nuestro, pues no tenemos que pagarle los derechos de uso a nadie, y al ser software abierto, pues hemos puesto a disposición de las administraciones locales. Por tanto, yo creo que es una tecnología que además nos ha permitido pues poner en marcha prácticamente a coste cero esta herramienta que mencionábamos antes del portafirmas en movilidad, ¿no? Como herramienta de productividad. No lo podíamos haber hecho si no hubiese sido nuestro y no hubiésemos conocido las tripas del sistema en el que se basa, que es el sistema de Platino, ¿no? Por tanto, yo creo que es un proyecto tecnológicamente muy interesante, que va a seguir, por supuesto. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo inversor para continuar con él, y porque además bueno, es un ejemplo de lo bien que funciona el hecho de hacer inversiones en tecnología propia, de hacer inversiones en I+D en la administración. Nos estamos ahorrando muchísimo dinero que en otras comunidades autónomas le tienen que pagar a un proveedor o a una gran compañía por utilizar software que hayan desarrollado terceros. Aquí Canarias ha hecho un esfuerzo por desarrollar su propia tecnología software, que nos está ahorrando dinero y además nos permite crecer sin pedirle permiso a nadie y sin prever en los presupuestos que vas a necesitar dinero para crecer, porque ya lo tienes, eres el dueño del sistema. O sea, el nivel de nuestros ingenieros e ingenieras informática no tienen nada que envidiar con los del resto del mundo, y además desgraciadamente nuestro mercado
local, nuestro sistema económico, y ahora con la crisis no está absorbiendo todos esos cerebros que están saliendo de las universidades y están buscando trabajo fuera, pero desde luego tenemos un potencial y una realidad entre nuestros ingenieros e ingenieras de mucha calidad. Otra pregunta, don Roberto, es con el tema de uso libre, ¿cuál es la política que hace su departamento con el software libre, entonces? Bueno, como le digo, todas aquellas aplicaciones que puedan ser sustituidas por software libre se están cambiando. No se puede hacer de la noche a la mañana. En el año 2012 ya hemos ahorrado en la factura de licencias de software pues un 22% respecto a lo que... ahorro positivo. Sí, y no es recorte, es ahorro. No recorte, es distinto. Es decir, no se ha impedido el funcionamiento normal de la administración, es decir, no ha habido ningún tipo de recorte, simplemente se han ido sustituyendo y se está instando a que pues, cuando caduquen los contratos de licencias, siempre que sea posible utilizar software libre, pues se utilice software libre. Tanto en lo que ve el ciudadano, lo que ve el trabajador de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en licencias ofimáticas, pues hemos pasado un gasto medio en legislaturas anteriores de 1 millón de euros al año a menos de 700.000. Estoy hablando del año 2012, 2012. ¿no? Y ya digamos, temas más especializados, cuando hace falta sistemas operativos para los servidores de la administración, pues el ahorro ha sido aún más espectacular. Hemos pasado también del orden de 900, 1 millón de euros anuales en determinados sistemas operativos al gasto de 300.000 euros anuales aproximadamente utilizando sistemas operativos Linux, es decir, digamos, de software abierto, lo cual es un ahorro de un 70%, ¿no? Aproximadamente. Por lo tanto, bueno, esto no es gratis, en el sentido de que un cambio de esta naturaleza, pues uno asume ciertos riesgos a la hora de cambiar, es decir, hay que estar muy pendiente, surgen problemas, pero se resuelven, ninguno ha sido grave, pero desde luego a corto, medio plazo es evidente el beneficio, ¿no? No solo en los costes, sino en el hecho de que, bueno, tanto los mantenimientos como las actualizaciones de ese tipo de software son mucho menos costosos que en la otra filosofía, ¿no? ¿A cuánto puede ascender entonces el ahorro con tecnologías de software a lo largo de 2013 en este tema? Yo creo que, bueno, estamos empezando 2013, pero si el año se comporta como el 2012, no más, aunque puede ir a mejor, estamos hablando de unos ahorros en lo que respecta a la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de superior al millón de euros, ¿no? Lo cual puede representar pues, un 33% de lo que puede ser, de lo que podía haber sido el gasto habitual en la legislatura pasada. Otro tema importante es el 012, un teléfono de información. Sí. Para pedir cita previa, para muchísimas prestaciones. ¿Qué nivel de uso ha tenido el 012 a lo largo del 2012? Bueno, el 012 es uno de los servicios que también es responsable en mi Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, más utilizados, es el servicio más utilizado por la ciudadanía. Tenemos una media de consultas de 6 por persona y año, 6 por habitante en Canarias y año, lo que hace que en 2012 hayamos tenido pues entre 11 y 12 millones de llamadas. El grueso de ellas pues tiene que ver con la solicitud de cita previa sanitaria, ¿no? Pero es un 012 que, comparados con los de otras comunidades autónomas, ofrece muchísima más información. Es decir, ¿Qué diferencia al resto? Pues nosotros, el 012 canario, que ya lleva 12 años, fue de los primeros 012 que se pusieron en marcha en este país, da información de todas las áreas del gobierno. Información tributaria, por ejemplo, hay un pico de llamadas solicitando información tributaria durante la campaña de la renta, información sobre vivienda, información sobre empleo, y además hace también llamadas salientes, no solo entrantes, por ejemplo, para campañas de donación de sangre del Instituto Canario de Hemodonación,
pues el 012 es el encargado de llamar a los donantes para avisarles que pues va a haber una campaña de donación en su ciudad o en su barrio y demás. Es decir, es un servicio muy completo y yo creo que de los mejor valorados por el ciudadano, porque todos los años se hace una encuesta de satisfacción y al menos en el año y medio, un poquito más que llevo en el cargo, las encuestas que se han hecho le han dado una nota por encima del 9. Y por tanto es uno de los servicios de información, yo creo que de España, de los que mejor funcionan. ¿Y el tema del precio, se ha abaratado el coste de llamada? El coste de la llamada efectivamente se fijó en el año 98 por el gobierno central, no se ha cambiado en todo este tiempo. A principios del año 2012 yo solicité al nuevo ministerio que se creó cuando el nuevo gobierno del Partido Popular que revisaran el precio de la llamada, que estaba fijado pues hace un montón de años en 50 y tantas pesetas, 0,30, estoy hablando de memoria, euros, ¿no? Y que, bueno, al ser un servicio muy demandado, no solo en Canarias, sino en toda España, pues que pasase a costar lo mismo que una llamada local para que se pudiese meter en las tarifas planas que cada ciudadano pueda tener contratados, ¿no? De forma que no se le facture como una parte en su factura mensual. Bueno, nos contestaron, el Ministerio por fin contestó en diciembre y ha abierto un periodo de los 6 primeros meses del año 2013, ha ofertado una serie de posibilidades de facturación. Nosotros estamos estudiando la más conveniente al bolsillo del ciudadano y bueno, nuestra previsión es que el Ministerio cambie ese sistema de facturación oyendo a las comunidades autónomas pues en el mes de junio de este año 2013. De los retos, de todos los proyectos que se hizo por su departamento en el año 2012, ¿de cuál, don Roberto, de cuáles se siente más orgulloso y qué retos se plantea para este año 2013 que acaba de empezar? Hombre, hay muchos que podría mencionar, pero desde luego la potenciación del sistema de platino, el uso del proyecto del portafirmas móvil y desde luego la red WiMAX, por ejemplo, para conexión a Internet de muy alta velocidad de centros educativos utilizando la red propia del gobierno. Ese fue un proyecto muy bonito porque tecnológicamente, desde el punto de vista intelectual, el proyecto del portafirmas móvil era muy gratificante. Pero cuando uno llega a un colegio en una zona rural, en Canarias, para ver qué tal funciona el proyecto del WiMAX, y el profesor o la profesora te dice que por fin, gracias a ese proyecto, puede utilizar Internet en clase, en tiempo real, porque antes se le caía el sistema, no podía conectarse, era muy lento. Bueno, eso es una gran satisfacción, el ver que las tecnologías estamos dotando, utilizando recursos propios y utilizando la tecnología inalámbrica WiMAX, haciendo posible utilizar toda la potencialidad de acceso a la red directamente en el aula. Yo creo que fue uno de los momentos más gratificantes cuando inauguramos, me acuerdo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la feria, y en Tenerife fue en la Orotava, los sistemas de conexión en WiMAX, ¿no? ¿Y para el 2013 qué proyectos tiene en mente? Bueno, hay proyectos, el proyecto con el Ministerio es muy interesante desde el punto de vista del uso ciudadano, esa interconexión de todos los registros de entrada de todas las administraciones en Canarias, ¿vale? En el proyecto piloto pues hay una serie ya de cabildos y ayuntamientos que van a estar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, y el de Santa Cruz de Tenerife van a estar en el proyecto piloto. Yo espero que en marzo, abril podamos tener ya los primeros resultados. Y con eso, perdón, don Roberto, también informar al ciudadano si le falta alguna documentación para entregarla, sin necesidad de esperar al correo ordinario certificado de turno, ¿no? Sino que viene a través de Internet. Efectivamente, es todo al menos el inicio del proceso es para cualquier administración, que esa es la clave, es decir, el registro de entrada del cabildo se convierte también en registro de entrada inmediato a cualquiera de las otras administraciones, ¿no? Bueno, ese proyecto desde el punto de vista de uso ciudadano, igual que las sedes electrónicas, son muy interesantes,
pero desde el punto de vista ya puramente egoísta y tecnológico, pues tenemos en mente el seguir volcando en movilidad los procedimientos administrativos y el convertir esa firma en movilidad ya en firma biométrica, es decir, que uno pueda firmar sobre su tableta un documento oficial con toda, y que esa firma sobre la tableta tenga validez legal. Eso es un proyecto en el que, bueno, eso es un proyecto de investigación y desarrollo, en realidad es un proyecto de I+D que estamos llevando desde la Dirección General, que estamos interesados desde la Dirección General con personal propio, con infraestructura propia, y que bueno, que puede ser el siguiente paso a ese portafirmas móvil, de forma que ya no tengamos que firmar sobre el papel, ahora ya firmaremos sobre la tableta. Otra pregunta también importante, bueno, que viene esta semana, prácticamente hoy: Europa quiere restringir el uso de datos personales en Internet por el tema de los datos personales y dar su consentimiento, y que tú sepas realmente para qué se usa tus datos personales con el tema de las redes sociales, el Facebook, que muchas personas, muchos usuarios pues cuelgan fotos y ponemos muchos datos personales en la red y con lo que está viendo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Muy necesario. Hay que poner un límite, y sobre todo todos tenemos que ser conscientes de los límites y para qué se utiliza la información. Todo ser humano es un emisor de información que puede ser utilizada de muchas maneras por parte de terceros. En las redes sociales, que tienen evidentes ventajas lúdicas, si quieres, tienen algunos inconvenientes a los que hay que poner coto. Y el hecho del flujo de información, de datos que todos consideramos y que la ley considera que son personales y que no deben ser sujetos de comercio entre terceros, debe estar muy acotado. A mí me parece fantástica la iniciativa en Europa. Sé que Juan Fernando López Aguilar está con ello. Sé que es complicado porque son normativas distintas en cada país, y armonizarlo todo no debe ser fácil desde el punto de vista legal, pero desde luego se tiene que hacer. No es posible que el uso lúdico de una determinada herramienta se convierta en un peligro potencial, sobre todo para menores de edad, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy necesario. Y ya para ir finalizando, ¿libro digital o de papel? ¿Usted cuando compra un libro lo compra de papel o electrónico? Estas Navidades me han regalado un libro Papá Noel, un libro físico Papá Noel y un libro físico Los Reyes Magos. Y me han regalado 4 libros electrónicos también. Por tanto, ya veo por dónde va la tendencia de los Reyes Magos y de Papá Noel para el futuro. Yo utilizo de los dos. Tengo algunos libros electrónicos, algunas obras electrónicas, algunas incluso que no están impresas, es decir, que no hay otra forma de acceder a ellas, y uso también los libros porque de vez en cuando me sigue gustando tener un libro físico en las manos, pero es por la sensación de tener, digamos, esa parte de la cultura se pueda tocar. La otra se puede leer y se pueden pasar las páginas en él. Y uno lee lo mismo, quiero decir, pero bueno, yo estoy todavía a caballo entre unos y otros. Internet es el gran invento, ¿no? Porque realmente sin Internet, ¿dónde vamos, don Roberto? Es curioso que bueno, en estas vacaciones he leído algo de historia de la tecnología, porque también es conveniente saber de dónde venimos, ¿no? De antes de nosotros nacer, cómo funcionaban determinadas cosas. Es curioso cómo cuando se tendieron los primeros cables telegráficos submarinos entre Europa y Estados Unidos, estamos hablando de los años 1850, 1840, que ya había transmisión telegráfica por cable submarino. En Canarias fue en 1870 y algo cuando se tendió el primer cable con la península y con África, hace más de un siglo ya, 130 y pico años, ¿no? Se utilizaban las mismas formas de hablar que ahora con Internet. El mundo se está haciendo muy pequeño, la información fluye, la información llega enseguida, los cables telegráficos, estoy hablando de 1870, son el sistema nervioso del planeta, y esas mismas frases estamos utilizando ahora con Internet. La gran diferencia es que los cables telegráficos iban de una central de telegrafía a una central de telegrafía,
y el que quería mandar alguna noticia o recibirla tenía que ir a esa central de telegrafía. Ahora tenemos nuestra central de telegrafía en el bolsillo, y no solo recibimos noticias y mensajes de nuestros familiares, y ocio, y libros, y juegos, y administración electrónica, y notificaciones de justicia, y no, es que es nuestra vida y nuestra forma de producir. Por tanto, además es una revolución que está aquí para quedarse, es decir, esto ya no tiene vuelta atrás. De hecho, los patrones de compra que hemos visto en Navidad van por esa línea, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que no hay esa vuelta atrás, y sí tenemos que, digamos, ir pensando en que de aquí a muy poco tiempo hay cosas que antes eran físicas que van a pasar a ser netamente digitales, y que ese cambio es imparable. También la compra del supermercado, hay personas que la hacen también online, sí, y después también, ya para finalizar, don Roberto, no le quitamos más tiempo, la importancia de las redes sociales para movilizar, pues por ejemplo, muchísimas personas con el tema de los desahucios, con el tema de la niña trágicamente violada y asesinada en la India, todo este tipo de noticias que nos impacta, que mueven las redes sociales y mueven a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Sin duda, eso desde luego hay determinados sistemas políticos que no lo perdonan, y que me estoy acordando ahora de las protestas en China, por ejemplo, y del hecho de que determinados sistemas políticos, determinados gobiernos hayan hecho de la censura en Internet y el control de las telecomunicaciones una parte esencial de su actividad, lo cual es efectivamente, bueno, ponerle puertas al campo, porque desde el punto de vista netamente político, los sucesos de todo el norte de África son claros del poder de la telecomunicación, y sobre todo de la popularización de esas telecomunicaciones, y el hecho también de que la vertebración de la sociedad va a venir dada por tener acceso a las redes, ¿no? Y de ahí yo creo esa necesidad de que la gente siente de estar conectado, porque eso es una forma de estar vertebrado, ¿no? Por tanto, es una necesidad y es una inversión la que las familias y los individuos pues no están dispuestos ni a despreciar ni a perder, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, don Roberto Moreno, mucha suerte para este año que comienza en su departamento. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. Espero que la entrevista de hoy, don Roberto Moreno, director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.